Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente, como cada sábado, el poder estar nuevamente escudriñando la Escritura y estar atentos a lo que el Señor hoy quiere hablarnos. Hoy vamos a ver nuestra lección número 3 y lleva por nombre Tener un modelo, primera parte. Una vez más, el nombre de la lección es Tener un modelo, primera parte, y vamos con las preguntas a reflexionar. En estas preguntas a reflexionar las vamos a leer y me gustaría mucho que ustedes no las contesten de inmediato, pero sí que empiecen a reflexionar, a pensar respecto a lo que les está cuestionando la pregunta. Y obviamente en el contenido de la lección nos vamos a percatar cuáles serían propiamente las respuestas correctas, ¿ok? Pero ahorita, desde su particular punto de vista, desde el entendimiento que ahorita estamos teniendo, ¿cuál es la respuesta que ustedes estarían dando? Y la primera pregunta a reflexionar es: ¿somos realmente hombres con virtudes y valores para ser modelos? Una vez más, ¿somos realmente hombres? Y con hombres estamos hablando como género, van mujeres y van los hombres. ¿Con virtudes y valores para ser modelos? Pregunta número 2. ¿Te consideras un modelo para desafiar a otros? Sí, mis hermanos, cada uno de nosotros nos consideramos modelos para poder desafiar a otras personas y poderles decir: fíjate cómo soy yo, veme a mí, cómo hago yo las cosas, cómo actúo. Podemos llegar a desafiar a otras personas de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a nuestra conducta, en términos generales, de acuerdo a nuestro estilo de vida. La pregunta número 3. ¿Estás imitando al modelo por excelencia? Y esa es una pregunta bien importante, porque aquí el Señor nos pregunta si estamos imitando al modelo por excelencia, porque modelos podemos tener muchos y podemos también imitar a muchas personas o a muchos modelos. Pero recordemos, mis hermanos, que solamente hay un modelo y un modelo por excelencia, y ese es Cristo. Y ese es el modelo que ahorita el Señor nos va a estar hablando, es el que debemos de seguir. Amén. Bueno, y nuestro texto a memorizar y base de esta lección lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 15, y dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más, esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Y ahí estamos viendo claramente cómo el Señor Jesucristo se está poniendo como ejemplo, como modelo, porque aquí mismo nos los dice: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y él al inicio lo dice: porque ejemplo les he dado. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo: yo les he dado el ejemplo, y así como yo he hecho, quiero que también ustedes también deben de hacer. Entonces, esa es la demanda de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al contenido de la lección. Nos dice aquí la importancia de tener un modelo. ¿Será importante tener un modelo? Claro que sí. Dice: en el proceso de formación del carácter es fundamental tener un modelo a seguir. El modelo es la referencia permanente que nos, fíjense, que nos orienta,
nos enseña, nos inspira, nos anima, nos corrige y desafía a superarnos constantemente. El modelo produce en nosotros admiración y generalmente imitamos a quien admiramos. Aquí nos está hablando el Señor, ¿sí? Que en el proceso de formación del carácter es fundamental tener un modelo a seguir, y nos dice que un modelo es una referencia que tenemos en una forma permanente, constante, pero ¿qué es lo que nos hace? Nos orienta, nos enseña, nos inspira, nos anima, nos corrige y nos desafía a nosotros superarnos en una forma constante. Y aquí, mis hermanos, tomamos un momento para meditar. Nosotros en nuestro diario vivir, sobre todo con lo que es en nuestra familia, podemos llegar a tener algún modelo. A veces puede ser nuestro padre, nuestra madre o algún familiar o persona cercana. Y verdad que nosotros lo admiramos porque a lo mejor es muy trabajador, muy trabajadora, es una persona que habla muy bien, que tiene buenos modales, que es una persona muy positiva, cualquier otra característica que ustedes quieran poner y que en un momento dado sea digna de copiar, de modelar, de adquirirla y hacerlas nuestras también, y nos inspiramos. Pero vayamos más a fondo. Nosotros podemos tener un modelo en alguna de las personas con las que nosotros nos rodeamos, ya llámese familiares, amigos, jefes, con cualquier persona. Pero ¿verdad que la admiramos y nos inspira y le reconocemos ciertas cualidades, pero en ciertas áreas? Pero muchas veces, si no es que en todas, yo me atrevería a decir que en todas, las personas a las cuales nosotros admiramos le tomamos lo bueno, porque vemos también que hay deficiencias o que hay errores en algunas otras áreas de su vida. Y verdad que entonces nosotros nada más adoptamos la parte que nosotros consideramos que es digna de imitar y que es digna de poderla poner por obra, porque sabemos que eso nos va a enriquecer y que eso nos va a permitir irnos superando. Pero también vemos que tienen algunas deficiencias y decimos, eso no lo copio, eso no lo tomo, porque definitivamente eso no es bueno, eso no es correcto. Y nos damos cuenta que entonces las personas llegan a ser ejemplo o modelos, pero solamente de una parte de sus vidas, pero no en una forma integral, porque hay deficiencias. Ya esto es a lo que hoy el Señor nos está hablando, que nosotros podemos tener modelos, pero debemos de tener el modelo correcto. Amén. Prosigamos. Dice que justamente uno de los factores que más negativamente influyen en toda nuestra sociedad es la falta de modelos correctos y adecuados, hombres de virtud en todos los ámbitos de la vida. Fíjense, hombres de virtud, y por favor, cada vez que diga hombres estamos hablando del género, no nada más, mis hermanas no vayan a decir, pues nada más le están hablando a los hombres, no, es mujeres y hombres. El término de hombres es en términos de género, ¿ok? Y aquí nos dice que faltan modelos correctos y adecuados, hombres de virtud en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué es todo? Pues todo es todo. Todo quiere decir que no deja afuera ni una sola cosa, ¿sí? Entonces dice que deben de ser hombres de virtud en todos los ámbitos de la vida. Estamos ante una sociedad decadente, sin valores morales y sin modelos. Aquí hoy el Señor nos está hablando, ¿sí? A ti, hermano, a ti, hermana, a mí, porque nosotros
al nacer de nuevo, al ser hijos de Dios, Él ya ha puesto su genética en nosotros. Y recordemos un poco de lo que nos dice Génesis 1:26, que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Eso quiere decir que Él, para hacernos a nosotros, para hacerte a ti, para hacerme a mí, el modelo que tomó para formarnos en cuanto a imagen, en cuanto a carácter, de acuerdo a lo que dice la Escritura, fue Dios mismo, fue el Hijo y fue el Espíritu Santo, fue lo que tomó como modelo para formarte a ti y para formarme a mí. Entonces tenemos un modelo perfecto, un modelo santo, un modelo incorruptible, que eso es lo que nosotros nos permite que de ninguna manera nosotros hagamos cosas contrarias para que no lleguemos a ser un modelo digno de imitarnos, pero ¿cómo? En toda nuestra manera de vivir, en todos los ámbitos de la vida. Y aquí es lo que nos dice, que hay factores que afectan negativamente en nuestra sociedad por falta de modelos correctos. Y verdad que sobre todo los niños o los jóvenes casi siempre tienen un modelo, los niños los superhéroes, los jóvenes alguna estrella de rock, las mujeres que bueno, en mis tiempos era que quería yo ser como Barbie, ¿verdad? Pero hay otras que a lo mejor quieren ser Britney Spears o alguna cantante o alguna modelo, alguna artista. Pero vemos que se fijan solamente en el estereotipo terrenal, en lo hermoso o en lo fuerte que puede ser la persona, y imitan inclusive algunas cosas que a veces no vemos bien. Por ejemplo, hay algunos que imitan andar todos vestidos de negro, cuestiones medias tétricas, etcétera, mucha influencia, pero que definitivamente, ya sea tanto de aspecto como de forma de ser, no son unos modelos dignos de imitarse. Y por eso es que nuestra sociedad, cómo es que está día con día decayendo en cuanto a cuestiones, les podría decir, en valores morales, valores de todo tipo. ¿Por qué? Porque no tenemos los modelos adecuados, y por eso la sociedad es como está cada día perdiéndose. Por eso hoy el Señor nos habla a que nosotros, tú y yo, seamos esos modelos, pero esos modelos íntegros, un modelo en todos los ámbitos de nuestra vida, que puedan ver en nosotros personas íntegras, intachables, que no haya nada que pueda ser recriminado o pueda ser señalado con respecto a nuestro actuar. ¿Por qué? Porque somos modelos dignos de seguir, porque en toda nuestra manera de vivir podemos estar proyectando paz, justicia, el estar siempre hablando la verdad, porque somos personas dignas de confianza, porque somos personas maduras, somos personas que en todo momento están reflejando la gloria de Dios. Pero ¿en dónde? En toda nuestra manera de vivir. Ahí en tu casa, en tu trabajo, en la oficina, en el súper, en todas partes en las que tú te desarrollas, mi hermana o mi hermano. Allí es donde nosotros también tenemos que estar siendo un ejemplo digno para todas las personas. Y fíjense algo bien chistoso, si quieren, o bien común, ¿verdad? Que en algunas ocasiones vamos al mercado o al súper, y las personas que se encargan de cobrar, etcétera, hay ocasiones que por un error nos pueden estar dando cambio de más, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuál es tu actitud? ¿Eres honrado? Si te dan 50 centavos, un peso de más, ¿lo devuelves?
o te lo quedas. Y si es así, pues ¿para qué te pregunto si se equivocaron y te dieron 50 pesos o 100 pesos de más? Desde ahí, mis hermanos, ahí podemos ver y ahí podemos estar, ¿qué? Modelando, porque muchas veces no vamos solos, a veces también vamos con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Te pasas un semáforo? Cuando un oficial te llama la atención, ¿cuál es tu reacción? Sacas inmediatamente con un tránsito un billetito para que no te multen y van tus hijos contigo o va algún otro familiar. Ah, pero es que eso es lo común. Bueno, eso es lo común para el mundo, pero tú fuiste llamado a ser un modelo. Y si en un momento dado caíste por algún error o como sea, eso ya vamos a pasarlo, por alguna circunstancia, realmente es correcto o es justo el que se te llame la atención o inclusive que se te llegue a multar, ok, aceptemos, asumamos la responsabilidad y paguemos nuestra multa. Pero desde ahí tenemos que ser modelos y somos modelos inclusive con el oficial, porque muchas veces nosotros no lo propiciamos, pero ellos son los que incitan. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modelarles y decirles y corregirlos de una manera sazonada, pero corregirlos y que con nosotros eso no va, porque eso no es lo correcto. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que ser modelos en toda nuestra manera de vivir. Y podríamos decir, ay, pero a lo mejor, pues yo como que, pues si finalmente yo no soy pastor, yo no tengo un cargo dentro de la iglesia, etcétera. No, eres un hijo de Dios y simplemente es una demanda para todos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Eso nada tiene que ver con algún ministerio, porque muchas veces tenemos ese falso concepto. Yo, pues ahí voy, o yo no me siento tan obligado porque finalmente quienes tienen esa obligación le imponemos esa carga, ¿sí? A las autoridades eclesiásticas, a las autoridades espirituales, como ustedes les llamen, que lo correcto son autoridades espirituales. Y esas demandas se las ponemos o se las dejamos a nuestras autoridades espirituales, pero hoy mi hermana, mi hermano, te digo, esas demandas el Señor no habla de que sean para las autoridades espirituales, la demanda es para cada uno que somos hijos de Dios y esa demanda es para ti y esa demanda es para mí. Y por eso es que tenemos un modelo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que Él vino aquí a la tierra a modelarnos que aquí se puede vivir como se vive, ¿qué? Allá en el cielo. Y que aquí podemos estar viviendo exactamente igual que como se vive allá y obedeciendo al Padre en todo, porque así dice la Escritura, que Él nos modeló y Él hizo todo lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Inclusive hay un versículo donde el Señor Jesucristo dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Amén. Bueno, prosigamos. Dice, Dios tuvo una referencia muy concreta al crear al hombre, que es lo que ya les había comentado. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso lo encontramos en Génesis 1:26. El modelo era ¿quién? El mismo, mis hermanos. Fíjense qué importante, qué glorioso esto. ¿Qué dijo el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Él se puso como modelo para hacernos. Así que, ¿qué es la demanda en pocas palabras? Que cuando te vean a ti y cuando me vean a mí, puedan estar viendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo por excelencia.
Él nos vino a modelar, en Él no se halló pecado alguno ni tacha alguna. Y de esa misma manera, porque somos hijos de Dios, y aquí ya lo está diciendo la Escritura, así nos hizo, a su imagen, a su semejanza. Por lo tanto, así como Él anduvo, así es como nosotros debemos de andar aquí en la tierra. Amén. Y dice, aunque por causa del pecado perdimos esa imagen, Dios nunca perdió su propósito en restaurarnos a ese modelo. Eso lo encontramos en Colosenses 3:10, ¿ok? Vamos a ver, ay, perdón, me quedaba un poco retirada la escritura, disculpen ustedes. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:10. Y es importante, mis hermanos, que cada vez que nosotros tengamos nuestro discipulado, nosotros ya también tengamos a la mano nuestra escritura para que podamos estar viendo los versículos. Y Colosenses 3:10 en la nueva versión internacional nos dice lo siguiente: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. Imagínense, una vez más dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, tenemos ya la naturaleza del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo. Y obviamente, en medida que nosotros le vamos conociendo, porque aquí nos los dice, y dice que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Conforme nosotros vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a ir renovando, y nos vamos a ir paso a paso. En nosotros se va a desarrollar la misma imagen que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir creciendo, desarrollándonos en Él. Amén. Bueno, y aquí es importante, hay un punto que nos dice aquí en conocimiento, y estamos hablando de modelo. ¿Verdad que para que nosotros tomemos a alguien como modelo es necesario conocerle? ¿Verdad que cuando tomamos como modelo a familiares o personas muy cercanas a nosotros, precisamente lo tomamos como modelo porque le conocemos? Estamos en un contacto directo, en una relación más estrecha, y una relación muy íntima, y en intimidad estoy hablando de un conocimiento pleno, no en otro aspecto, mis hermanos, ¿ok? Entonces, tenemos esa relación íntima, esa relación constante, y es lo que nos permite conocer a la otra persona, y que nosotros vayamos descubriendo, vayamos conociendo todas esas cualidades o todas esas características de la persona que nosotros queremos adoptar porque consideramos que son buenas. Pero es a través del conocimiento de la persona. De ahí lo importante que nosotros estemos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo por excelencia. Pero ¿cómo me voy a parecer a Él? ¿Cómo puedo tomar el carácter de Cristo si no lo conozco? Yo no puedo tomar el carácter de alguien que no conozco, ¿sí? Si yo les digo, mis hermanos, ustedes tienen que hacer como hace Juan Pérez, nos van a decir, primero preséntame a Juan Pérez y quiero ver qué es lo que hace, porque tú me estás diciendo que tengo que hacerlo. Pero pues si no lo conocen, no lo van a poder hacer. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar conociendo a Dios, tenemos que estar conociendo a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros le vayamos conociendo. Y mis hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios,
cada día queremos más de Él, nos empezamos a estar enamorando. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Que uno quiere pasar el mayor tiempo posible con esa persona y quiere uno seguir hablando y quiere uno seguirla tratando porque quiere uno más y más de esa persona. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Y lo más maravilloso es el que Él nunca nos vaya, Él no es infiel y Él es la sabiduría pura, Él es justo, Él es el amor verdadero y el amor real, no como el mundo cree que es el amor. Entonces es necesario conocerlo. ¿Para qué? Para que nosotros lo vayamos conociendo, vamos enamorando de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo toda su esencia y toda su esencia es buena, es pura, es sabiduría. Y eso es lo que nosotros vamos a estar tomando y a través de ese conocimiento es lo que va a hacer que nuestra vida se esté alimentando de él y eso es lo que nosotros estemos expresando. Si ustedes le preguntan a alguna persona que no tenga esa relación o esa intimidad con el Señor, le preguntan y te dicen, sí, yo sé que Dios es bueno, pero te lo dicen porque lo han escuchado. Porque saben que Dios no es malo, pero es conocimiento. Pero cuando ya empiezas a conocer de Dios, que empiezas a conocer de Cristo, tú empiezas a dar evidencia y tu boca empieza a hablar aún mayormente o mayores cosas de lo que realmente es Dios. Que Dios es bueno, sí, pero Dios no solo es bueno. Cuando tú lo empiezas a conocer y sobre todo cuando tú lo vives, ya puedes decir, Dios es bueno, Dios es justo, Dios no se equivoca, Dios es sabio, Dios es fiel, Dios no nos deja, Dios cumple su palabra porque yo la he visto en mi vida por esto y esto. Dios, sus tiempos son perfectos. ¿Cuánta razón tiene el Señor cuando Él dice X, Y, Z situación? ¿Pero por qué? Porque le conozco. Y cualquier persona que te pueda venir a decir cualquier cosa o cualquier circunstancia, nada te mueve porque lo has vivido y tú sabes el Dios todopoderoso que tú tienes, sabes el Dios justo, sabes el Dios sabio, sabes el Dios de amor que tú tienes, sabes ese Dios consolador, ese Dios que te da esa seguridad, el que te da ese poder para no tener miedo, ¿sí? Entonces, pero es conociéndolo, pero si tú no escudriñas la escritura, si tú no te pones a escuchar lo que Dios habla a través del discipulado, a través del culto, a través de todos los otros medios que se tienen para podernos estar alimentando, no le vas a conocer y en consecuencia no vas a poder estar alimentándote y teniendo ese modelo a donde tú debes de llegar, a la estatura de ese varón perfecto. Amén. Bueno, y luego nos dice lo siguiente, la iglesia se edifica por modelos. Dice, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 11:1. Y también nos dice lo siguiente, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced. Eso está en Filipenses 4:9. Él tenía muy claro el principio de que la iglesia se edifica por modelos. Cristo es el modelo perfecto y absoluto, pero entre Cristo y los nuevos discípulos es necesario que los discípulos más maduros sean ejemplo. Y aquí nos dice que la iglesia se edifica por modelo. Recordemos que iglesia no son 4 paredes, iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y la iglesia se edifica por modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos, mis hermanos, que nosotros que somos iglesia, también estamos demandados, pero por parte del Señor, a que seamos modelos de unos con otros. Que nosotros, de alguna manera, si ya tenemos cierto tiempo dentro del Evangelio,
también todas estas nuevas personas o los menos o los más jóvenes dentro del evangelio, que quede claro, puedan ver en los que ya tienen mayor tiempo esa madurez, que puedan estar viendo a Cristo, que sean estas personas sean ejemplo para el resto de la iglesia, y así nos vamos a estar edificando unos a otros. Por favor, y que quede bien claro, porque muchas veces muchos se desaniman. El ejemplo somos nosotros, pero el modelo por excelencia es Cristo, porque muchas veces los hermanos se pueden llegar a desilusionar porque ven una mala actitud o un mal gesto por parte de algún miembro de la iglesia, por algún hermano, por algún discípulo de la iglesia, pero recordemos que todos estamos siendo discipulados, todos estamos siendo instruidos por el Señor y todos estamos en ese proceso de madurez y de perfeccionamientos en el Señor. Entonces, que eso no nos haga desistir, ni tampoco que eso sea excusa para estar haciendo las cosas que no se deben hacer. Mira, pues es que la hermana o el hermano lo hace, pues entonces yo también lo hago. No, el modelo es Cristo, y si tú estás viendo esa deficiencia en tu hermana, en tu hermano, tenemos también un modelo que nos los ha dejado Cristo, y tenemos que corregir al hermano, pero con esa palabra sazonada y con de acuerdo al diseño de Dios, corregirlo en amor, para que no esté haciendo eso. Pero no, eso no me da ninguna excusa para estar también haciendo cosas de las cuales Cristo no me ha modelado. El modelo por excelencia es Cristo, y la que puedas hacer cualquier otro discípulo, eso no tiene que menguar, no tiene que hacerme desistir, y que tampoco sea piedra de tropiezo para mi crecimiento en Cristo. ¿Ok, mis hermanos? Pero sí es por eso tan importante que todos y cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos de ser personas que nos estemos perfeccionando en Cristo, que estemos madurando en Él, porque somos cartas abiertas y tenemos que ser como aquí hoy el Señor nos está hablando, modelos en toda nuestra manera de vivir, de manera que nadie nos pueda decir o hallar tacha alguna. Amén. Bueno, y aquí el ejemplo que tenemos del apóstol Pablo es tremendo, porque ahí mismo el apóstol Pablo le está diciendo al resto de la iglesia: así como yo hago, así hagan ustedes, así como yo he aprendido, aprendan ustedes. Imagínense el grado al que llegó el apóstol Pablo de tal madurez, de que cómo estaba ejecutando las cosas, cómo estaba expresando a Cristo, que él mismo se ponía como ejemplo para el resto de la iglesia, para que todos los demás estuvieran haciendo y estuvieran expresando a Cristo y que estuvieran conociendo a Cristo como Pablo lo estaba haciendo. Y aquí, mis hermanos, esto a mí me encanta, me puede así como que fascinar, porque es un ejemplo tan palpable de que no hay ninguna excusa para decir no puedo. Una, porque Dios ya nos dio su genética, su simiente, y por lo tanto la semilla que el Señor ya depositó en nosotros es genuina, es la semilla de Él y es incorruptible. Pero lo más hermoso, eso es lo bueno, eso es lo más hermoso, perdón. Pero lo grandioso, el apóstol Pablo, recordemos que el apóstol Pablo no se llamaba Pablo, era Saulo de Tarso, y que él era uno de los principales que perseguía a la iglesia, ¿sí? Y mataba a cristianos y bueno, los encarcelaba, los mataba, era perseguidor de la iglesia. Pero fíjense qué tremendo, después de haber sido el que perseguía, el que mataba a los cristianos, el que perseguía propiamente a Jesús, resultó siendo el apóstol Pablo instrumento útil por Dios
para estar llevando el evangelio. Y él predicaba y él daba con su vida testimonio de que el que vivía era Cristo y su modelo era Cristo. Qué hermoso. ¿Se imaginan el cambio, la conversión que hubo en él? Ese cambio que fue de 360 grados, pero sumamente extremo. Ahorita nosotros no podemos decir que andemos matando cristianos, ¿sí? Imagínense. Entonces, si él en aquella época que el pensamiento era más hermético, las cuestiones religiosas eran más pesadas, y que quede claro que ser cristiano no es religión, es un estilo de vida, pero que finalmente un hombre que tenía esa pasión y ese pensamiento tan arraigado para estar matando cristianos, de repente cuando conoce y le es presentado Cristo, porque Cristo mismo se presentó ante él, y de inmediato él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él lo reconoció como Señor, y vean toda aquella transformación que hubo. Y es factible que se haga. Por eso muchos, cuando tenían que ir a hablar con Pablo, decían: no, porque era el que los mataba, pero no estaban conociendo su nueva faceta. ¿Sí? Y no era nada más un medio cambio, fue un cambio total, una transformación total. Por eso tú y yo no tenemos excusa alguna, porque tenemos la genética del Padre, que ese es el que es la que nos da y nos habilita para que nosotros nos estemos desarrollando, pero no tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Porque también tenemos un modelo de un hombre que después de estar matando personas, olvidémonos si quieren hasta que si cristianos, después de haber sido una persona que mataba, que perseguía, ¿en qué se convirtió? Y fue el apóstol Pablo, y uno de los principales que anduvo por todas partes predicando el evangelio de Dios. ¿Okay? Y ahí vemos la hermosura, la transformación, pero hubo esa disposición. Y eso es lo importante. El Señor ya nos dio su genética, pero ahora somos nosotros que voluntariamente debemos de reconocer esa genética y disponernos a estar haciendo lo que el Padre ha dicho. Amén. Bueno. Dice: teniendo en cuenta esto, el apóstol Pablo dice a su discípulo Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Fíjense en qué debe de ser ejemplo: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso lo encontramos en Timoteo, primera de Timoteo 4:12. Y aquí dice algo bien hermoso. Le está diciendo a Timoteo que nadie tenga en menos su juventud. Y creo que, bueno, todos los que estamos dentro del grupo de discipulados somos jóvenes, pero voy a más jóvenes. Y aquí no hay ningún pretexto para los niños, para los jóvenes, en el decir: ay, es que como es joven ya se le pasará. Ah, es que como es joven por eso es medio descuidado. Ah, es que como es joven, ya ven, cuando están en adolescencia, ay, la edad de la punzada, tienen un carácter bien raro. No, mis hermanos, porque de acuerdo aquí al diseño de Dios, el hecho de que tú seas joven, pero eres un hijo de Dios, estás también llamado a estar expresando a Cristo en todas tus áreas, en toda tu vida. Y aquí hasta el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en menos tu juventud, o sea, que nadie porque te vea joven te menosprecie, porque eres un hijo de Dios, y simplemente el hecho de que tú seas un menor de edad o que seas un joven, eso no quiere decir que no seas ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En amor, en palabra, en conducta, en espíritu, en pureza, en fe. Y esto es bien tremendo, porque la Escritura también nos dice que para todo hay tiempo. Y aquí nos decía en conducta, en fe, en pureza. Actualmente, ¿cómo vemos cuántos jóvenes que ya están viviendo cosas
que no es el tiempo, que no es el momento, pero por no conocer, por dejarse guiar por lo que dice el mundo y no tener el modelo correcto, el modelo por excelencia que es Cristo, hacen cosas que para su edad no son las apropiadas. Y estoy hablando de que cuántos a su corta edad ya son responsables de una familia. Vemos jovencitas ya con 1, 2 o 3 hijos, jóvenes que lejos de a lo mejor estar siguiendo estudiando, ya tienen que hacerse responsables de una familia. ¿Y todo por qué? Eso, para los que tenemos hijos en diferentes edades, es algo que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y que el hecho de que ellos sean jóvenes, eso no quiere decir que ellos también están dentro del plan de Dios, que fueron escogidos por Dios y que ellos también deben estar expresando en su carácter todos esos valores, deben de estar expresando el amor de Cristo, la pureza de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos también fueron llamados. Y aquí el Señor lo dice, que nadie tenga en menos tu juventud. ¿Por qué? Porque desde el más pequeño hasta el más grande debe de estar expresando el carácter de Cristo. Y por eso tú, padre, por eso tú, madre, por eso tú, abuela, abuelo, debemos y tenemos esa obligación de ser ejemplo para nuestros hijos, porque en medida que nosotros hagamos y seamos íntegros, tenemos la autoridad para poder corregir. En medida de que nosotros seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir, vamos a ser ejemplo, vamos a ser dignos modelos a imitar. Y le podremos decir a nuestros hijos, le podremos decir a nuestros hermanos de iglesia, como Pablo le decía a la iglesia: hagan como yo hago, véanme como hago, hagan lo mismo que yo hago. Amén, mis hermanos. A eso es lo que nos demanda el Señor. Sigamos. Dice, Pedro le dice a los ancianos, también le habla. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, siendo ejemplos de la grey. La grey es todo el resto de las personas, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ahí vemos el ejemplo. Le hablan a un joven y le hablan a un viejo, biológicamente. Entonces, tanto el joven como el adulto mayor, todos tenemos esa misma llamado, ese mismo mandato por parte de Dios, en el que seamos ejemplo y seamos modelo para el resto de las personas que están viéndonos. Amén. Dice, por esta razón, cuando Pablo escribe en Primera de Timoteo y Tito sobre los requisitos para los reconocimientos de pastores, exige principalmente cualidades relacionadas con el carácter. Dice, los hombres que predican y enseñan deben ser modelos vivos ante la iglesia. Y ustedes pueden decir, pero pues yo no predico, yo no enseño y pues yo no me paro enfrente de un púlpito o a través de YouTube como le estamos haciendo, ¿verdad? Yo no enseño. Bueno, no enseñarás en un púlpito, no enseñarás por YouTube, pero sí enseñas en tu casa. Y si eres modelo y si debes de predicar en tu casa, se predica con el ejemplo, ¿verdad? Que hay un refrán en el mundo. Entonces aquí nos dice, los hombres que predican y enseñan deben ser modelos vivos ante la iglesia. Entonces, tú, yo, tenemos que ser modelos y no nada más ante la iglesia, sino que tiene que ser en toda nuestra manera de vivir, ser un modelo como padre, ser un modelo como madre, como esposa, como esposo, como hija, como hermano, como empleado, como servidor público, como maestro, como empresario. En todas las áreas tenemos que ser un modelo, mis hermanos, porque Dios así nos los está demandando, así lo dejó escrito, y Él es el modelo por excelencia, ¿verdad? Que Él no se le halló absolutamente nada que se le pudiera juzgar.
Y eso es a lo que estamos llamados. Amén. Luego aquí nos va a decir lo que hemos estado repitiendo mucho. Y bueno, dice, el gran modelo que Dios instaló entre los hombres. ¿Saben quién será? Sí, ¿verdad? Dice, Jesucristo es el modelo al cual Dios se propuso conformarnos, según su plan eterno. Y esto lo encontramos en Romanos 8:29 y dice, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Lo vemos en Romanos 8:29. Y es importante que después de la lección también anoten los versículos y vayan a las escrituras, porque mis hermanos, esto no es algo que se le haya ocurrido al hombre. Todo es de acuerdo a lo que el Dios ha estado revelando y todo es de acuerdo a su palabra, y en su palabra Él dejó instituido esto, que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. También nos dice, consciente de ello, Jesús dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. ¿Sí? Fíjense, Dios da la orden a nosotros, o Dios ya habló y dijo, los hombres deben de ser y estar conformados de acuerdo a la imagen de mi Hijo, el unigénito, y que ahora es el primogénito, a la imagen de Cristo. Cristo entendía eso y sabía la voluntad del Padre. Por eso, como Él sabía que Él iba a ser el modelo de todos nosotros, Él consumó todo lo que el Padre había dicho. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, consumado está, he acabado la obra, porque Él sabía que tenía que pasar y lo que tenía que vivir aquí en la tierra, pero de una manera fiel, como Dios le había dicho, como le había dicho el Padre. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el ejemplo, Él iba a ser el modelo por excelencia, ¿sí? Y eso lo estamos viendo aquí en la Escritura. Como Cristo sabía la voluntad del Padre, por eso Él hizo todo tal como el Señor le dijo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la Escritura, Él fue obediente y obediente hasta muerte de cruz, porque Él sabía que era lo que tenía que hacer, porque Él era el modelo que todos y cada uno de nosotros, miren, tenemos que estar siguiendo, ¿sí? Por eso dice Él, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y no nada más lo dice, siempre lo demostró. ¿Por qué? Porque Él es el modelo y Él sabía, por eso lo hizo. Ahora que nos toca a nosotros, ya Él hizo su parte, ser modelo. Pero aquí Dios ahora nos dice a nosotros, ahora a ti te toca ser como Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿a qué estamos llamados? A hacer nuestra parte, a ser como Cristo. Amén. Sigamos. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese dio su vida. ¿Y a quién rescató? A ti y a mí. Amén, ¿verdad? Dice, un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Y mis hermanos, nosotros estamos llamados a amarnos de esa manera, no como lo usa el mundo, no. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvación de todos y cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿tendrás el mismo amor de Dios? Claro que sí, nada más tenemos que desarrollarlo. Y lo más hermoso es que Dios no te va a pedir a tu hijo, ¿sí? Y Él, sin embargo, sí lo dio por ti y por mí. Pero fíjense hasta dónde es ese amor. Y ese amor que no tiene límites, es el mismo amor que Él depositó en ti y en mí. Y ese es el que debemos de estar expresando, pero lo debemos de estar desarrollando. Amén. Por último, nos dice, Pedro presenta a Cristo como nuestro gran modelo, cuando declara lo siguiente, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro 2, del 21 al 23. Amén. ¿Cómo es que tenemos que ser, mis hermanos? Pues aquí lo está poniendo muy claro nuestro Señor, ¿sí? Nos dice aquí que Pedro presenta a Cristo como nuestro gran modelo cuando declara lo siguiente, ¿sí? Y nos dice que fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros y que nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pasos, ¿sí? El cual no hizo, ¿qué? Pecado. Eso quiere decir que ni tú ni yo debemos de hacer pecado y que no se halló engaño en su boca. Quiere decir que nunca decía mentiras. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Ven? Bueno, ahora por último nos iremos a nuestras recomendaciones o directrices. Dice, tomar en cuenta que no tenemos que imitar un modelo erróneo. Debemos conocer a Cristo. Esto no solo nos indica que debemos saber de su poder o haberle escuchado, sino que Él esté en nosotros y nosotros en Él. ¡Qué hermoso! Pero fíjense, la directriz, lo que hoy nos demanda el Señor, que debemos de tomar en cuenta que no debemos de imitar un modelo erróneo, sino que debemos de ¿qué? De estar conociendo a Cristo, porque Él es el modelo por excelencia. Y esto, ¿qué quiere decir? Que lo conozcamos, que no solamente tengamos conocimiento de Él, que no solo sepamos de Él por oídas, sino que ¿qué? Que lo conozcamos, que tengamos una relación íntima entre Él y yo, para que Él en mí y yo en Él, y así yo lo esté conociendo, y al estarlo conociendo, obviamente ya voy a saber cómo es Él y hacia dónde yo tengo que estar, ¿qué? Dirigiendo mis pasos, porque Él ya me está dirigiendo, Él ya me mostró, Él es el modelo y como lo dice la Escritura, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén, mis hermanos. Pues eso es lo que hoy el Señor nos habla y nos demanda a cada uno de nosotros. La evaluación, pues ahí pongamos en práctica nuestra honestidad, ¿verdad? Y hagámosla y estén ustedes respondiendo las preguntas y ver las respuestas que ya vienen aquí en el manual y ya después ustedes la cotejan para que chequen que realmente hayan respondido correctamente. Amén. Pues si llegaran a tener alguna duda, mis hermanos, estoy para servirles. Es un gusto nuevamente el haber estado con ustedes y sobre todo muy agradecida con el Señor, porque créanme que aparte de poder estarles compartiendo la palabra cada vez que lo hago, el Señor aún abre más mi entendimiento y habla más a mi vida y me deja en claro muchas cosas. Y espero en Dios y que yo sé que es así, mis hermanos, que el Espíritu de Dios está redarguyendo en cada uno de ustedes y lo que Dios habla a través de estas lecciones se está redarguyendo en sus vidas, en sus corazones, pero mis hermanos, sobre todo, a ponerlo en práctica, ¿sí? No nada más nos quedemos en conocimiento, sino que el Señor nos está demandando a que estemos haciendo las cosas igualmente como las hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Bueno, les bendigo y nos estamos viendo para la próxima semana. Amén.